Hola a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles de soltería. ¿Cómo les va? Bueno, este es el live que les prometí la semana pasada que haría acerca del tema que posteé, del cual hubo video, del cual extraje 3 reels. Esa técnica me está funcionando súper chévere porque así no tengo que hacer reels adicionales, sino que del video sale la información y me encanta porque ahora se puede usar el contenido más de una vez y llega a muchas personas. Bienvenidos, bienvenidas. Tengo un programa para lo que vamos a hablar hoy, pero quería empezar de una manera diferente. Yo siempre entro acá contándoles mi vida, contándoles cómo estoy, igual que hago a veces con los estudios bíblicos. Ayer les decía en nuestro estudio de Oseas que para mí es demasiado difícil como, a pesar de que esto es mi trabajo, mi ministerio, para mí es demasiado difícil estar en una red social y no relacionarme personalmente con la gente. Es decir, obvio, no es igual que una relación como con alguien que te vas a tomar un café individualmente, pero pues quién soy yo no es separado de lo que les cuento acá. Lo que Dios ha hecho en mi vida influye en lo que les estoy enseñando o en lo que les estoy contando o en lo que estamos discutiendo. Entonces yo siempre hago esa parte en los lives, sobre todo si eres nuevo, te lo cuento, pero hoy me parece que puede ser más útil y lo voy a hacer en un minutico porque no pretendo tomarme mucho tiempo. Muchas personas nuevas me empezaron a seguir a raíz de esa publicación, de qué hacemos con los solteros mayores en la iglesia, del reel, del video en YouTube. Y yo comprendo perfectamente porque obviamente yo no soy la más famosa en Instagram ni en YouTube. Yo comprendo perfectamente que no todo el mundo conoce este ministerio, específicamente lo que he compartido acerca de soltería desde hace años. Entonces a veces la gente llega por primera vez a un comentario o a un live o a un video con unas ideas que quizá siempre ha visto, perdón, que siempre ha visto de una manera específica con respecto a la soltería, con respecto al matrimonio. Y o me escucha hablando como de una porción de una idea sin tener todos los antecedentes acerca de lo que hemos hablado del fundamento bíblico para decir que la soltería es un regalo, de la plenitud que encontramos en Cristo, de todos los temas que, si tú tienes tiempo siguiéndome, sabes que hemos abordado, no solo el miércoles de soltería, desde antes que existiera el miércoles de soltería, porque miércoles de soltería realmente existe, porque vi la necesidad de hacer una sección semanal o al menos constante para hablar de soltería, ¿no? Que ustedes supieran que hay un día que se habla de soltería desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica. Entonces, quiero hacer simplemente no una presentación, sino simplemente contarte, sobre todo a ti que de repente no habías tenido contacto con mi contenido o que estás aquí o te reenviaron este live, ya saben, compartan el live, que yo en este espacio, tanto de Instagram, pero principalmente de YouTube, me dedico, entre otras cosas, porque hago muchas otras cosas en este ministerio, a hablar específicamente de vivir la soltería desde una perspectiva realmente bíblica. Yo siempre uso esas palabras, esas dos. Si me conoces hace tiempo, estás cansado de escucharme decir esto, pero siempre uso esas dos palabras, realmente bíblica. ¿Por qué? Porque veo demasiadas enseñanzas y me he cansado de ver enseñanzas que con etiqueta cristiana que dicen estoy enseñando de soltería y la Biblia dice esto, la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, entonces voy a enseñar de soltería, pero esa no es toda la historia, esa no es una perspectiva realmente bíblica. Y también hay muchas enseñanzas que quizá no están en redes sociales, pero es con lo que crecimos y la formación que a veces nos dieron en nuestras iglesias, en nuestras familias, acerca del matrimonio y la soltería, y creemos que es una enseñanza cristiana porque nos las enseñaron en casa, nos las enseñaron en la iglesia, y nunca quizá nos hemos detenido a decir ¿qué dice realmente la Biblia? O ¿qué fue lo que me pasó a mí en mi historia? ¿Qué implica el que yo haya sido comprada, redimida, el que yo tenga vida eterna, el que yo cante los domingos en la iglesia que Cristo es suficiente? ¿Qué implica eso para mi soltería? Porque mucha gente vive, yo no digo que todos, porque gracias a Dios no es así, pero muchísima gente vive su soltería frustrada y sintiendo que le falta algo, o cantando, y ese es mi testimonio, que lo van a ver siempre en todas partes, en el curso, en el libro que va a salir,
que yo cantaba, ¿no? Jesucristo basta, el domingo en la iglesia, dirigía la adoración cantando y decía Jesucristo basta, pero yo me iba a mi casa el domingo en la tarde triste y sola porque yo sentía que no tenía nadie con quien compartir porque todo el mundo estaba casado y yo no. Y es preguntarnos, bueno, ¿es la verdad del evangelio real en mi soltería? En el caso de que esté soltero, yo no estoy soltero soltera, para quienes no me conozcan, ahorita les cuento un poquito de mí muy rápidamente, pero creo que esas son las preguntas que yo he planteado a lo largo de estos años que ya llevo hablando de este tema, y eso me ha llevado a profundizar más y más y a estudiar más sobre el tema seriamente. Y algo que he descubierto es la importancia de no enseñar sobre soltería desde nuestra experiencia, porque yo misma les hablo de mi experiencia, sin duda, pero mi experiencia no es lo único que existe, no es la única realidad. Lo que yo aprendí no es lo único que Dios tiene para enseñar en ese tema. No enseñar desde la soltería, de nuestra experiencia, que eso es lo que veo lamentablemente a muchos pastores hacer, y no enseñar de la soltería desde un punto de vista cultural, tradicional. ¿Que toda la cultura es malo? No. ¿Que toda la tradición es mala? No. Pero la pregunta siempre tiene que hacerse: ¿es esta enseñanza realmente bíblica o no? Y si la voy a enseñar, bueno, ¿a dónde puedo yo trazar una conexión entre algo que te dice un pastor, como por ejemplo cosas que yo he criticado mucho, como decir que la situación de vida más santificadora es el matrimonio y que si tú quieres ser realmente santo tienes que casarte? Eso no hay ninguna conexión bíblica, de hecho se contradice con lo que dice la Biblia. Y eso lo estaba enseñando un pastor súper famoso en Latinoamérica. Y yo tengo un problema con eso porque yo nunca digo que se puede atentar contra la verdad, porque la verdad no necesita ni siquiera ser defendida, pero sí podemos ser engañados y podemos ser desviados de la verdad. Entonces, todos estos temas de soltería son mucho más que un tema de relaciones, de conseguir esposo, de tener hijos, de formar a familia, si soy fea, si soy bonita. Es un tema de dónde estás tú parado frente a tu fe. ¿Qué tanto es real el evangelio para ti? Y yo, para quienes no me conocen y los que no me conocen, sorry, esto lo voy a decir, les prometo que en menos de un minuto. Yo me llamo Clara, no me presenté, tengo 37 años, casi 38, saquen ustedes las cuentas, tengo 4 años y piquito casada, 4 años y medio casada, tengo un bebé que hoy cumplió 8 meses de edad, pero si sacan las cuentas y saben un poquito de matemáticas sabrán que no me casé tan joven, quizá no me casé tan mayor, pero tampoco me casé tan joven, y esa vivencia más muchas cosas personales de mi vida me dio una vivencia y una experiencia que me dio la autoridad, creo yo, para decirles lo que no deben hacer, porque yo me equivoqué mucho en mi soltería, yo me equivoqué mucho en cómo viví mi soltería, yo me equivoqué muchísimo en desperdiciar el regalo que se me estaba dando a mí al haber entendido el evangelio y decir, bueno, sí, pero es que yo no tengo novio, sí, pero es que no me he casado, entonces hasta que Dios me mande al idóneo, entonces yo no estoy tranquila. El idóneo, por cierto, no es un término bíblico usado por las mujeres. Solo existe la ayuda idónea. Pero bueno, ya yo he hablado de eso 500 veces. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con este tema? Que a raíz de esa experiencia, Dios comenzó a poner en mí la inquietud de todo lo que no se estaba hablando en la iglesia. Yo comencé a abrir mi Biblia y me di cuenta que la Biblia me revelaba algo acerca de Jesús y que significaba algo para mi vida, y yo no lo estaba viviendo porque estaba amargada y frustrada, porque no tenía novio y porque no estaba casada. Y me tuve que enfrentar a la pregunta de, bueno, ya, ¿y qué pasa si yo nunca me caso? O sea, porque la respuesta que le damos a los solteros, menores y mayores, de cualquier edad, siempre es, tranquilo que ya va a llegar. Pero ¿y si no llega? Si no llega, se acaba el mundo. Y esa pregunta se la puede hacer una persona no creyente y bueno, tendrá sus respuestas, pero un cristiano tiene que poder responder, si no llega, yo sigo siendo, mejor dicho, sigo teniéndolo todo en Cristo. Y esa para mí es una gran pregunta que cada quien tiene que responderse. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo me llevó a contestar esa pregunta para finalmente mostrarme que yo podía andar en libertad. Yo no podría seguir caminando una vida cristiana diciendo, bueno, es que está bien, yo tengo a Jesús, pero necesito otra cosa, necesito casarme para entonces estar bien. Y de nuevo, si tú tienes tiempo acá, esto te puede sonar súper repetitivo porque esto es como la base de todas las enseñanzas
digamos, les cuento un poco mi testimonio como el fundamento que me llevó a entender realmente el Evangelio. Y de allí comencé a escribir sobre soltería, comencé a hacer un video sobre soltería que está súper malo el video, pero hasta el sol de hoy es mi video más visto en YouTube. Y comencé a hablar del tema y Dios abrió muchas puertas. Tengo un curso que se llama Solteros Cristianos. No sé qué están escribiendo por ahí. Solteros Cristianos es un curso online. Si quieres acceder a él, el link está en mi biografía. Y todos, bueno, mentira, ya no todos los miércoles, pero van a encontrar una sección en esta cuenta y en YouTube que se llama Miércoles de Soltería, que ahorita está haciendo como cada 2 o 3 semanas nos dedicamos a un tema específico de la soltería desde una perspectiva bíblica. Y en otoño 2023 sale mi libro sobre soltería con la editorial Lifeway. Y bueno, ya tengo más detalles del libro, pero no los puedo decir. Pero bueno, ya les estoy dando un tiempo específico, así que dentro de unos mesecitos, si el Señor lo permite, tendrán ese libro donde hablo de absolutamente todo, todas las enseñanzas de soltería que están mucho mejor justificadas y mucho mejor resumidas y compiladas, mejor dicho, en ese libro. Y bueno, no puedo esperar a que lo tengan en la mano. Entonces, habiendo dicho eso, si tú tienes dudas acerca de por qué digo ciertas cosas, quiero de verdad invitarte a que vayas a mi canal de YouTube. Por ahí están hablando de un libro apócrifo, muchachos. No se enreden con eso, ¿ok? Porfa, no se enreden con eso. Alguien está diciendo un versículo, un libro apócrifo. Los cristianos protestantes no creemos en la autoridad de los libros apócrifos, entonces no se enreden con eso. Ajá. Ya me perdí, ¿vieron? Por estar haciendo aclaratorias de los libros apócrifos. Bueno, básicamente yo no sé por dónde comenzar porque quería hacer todas esas aclaratorias y tengo un montón de puntos que tienen que ver con los comentarios que me dejaron, tanto en el video en YouTube como en los Reels, como en el post principal, que me parecieron súper interesantes y por las historias ya se los decía. Y bueno, tuve que organizarlo para no tener ideas tan desordenadas y que puedan aprovechar mejor este live. Entonces, lo primero que quiero decir, ya se lo dije por las historias, es que me sorprendió la cantidad de personas identificadas con la situación de ser un soltero mayor en la iglesia. Yo sé que este término puede ser subjetivo. ¿Quién es un soltero mayor? Bueno, en algunas iglesias, como por ejemplo, no sé, aquí donde vivo yo, que la gente se casa a los 19 años y que tienen ya 3 niñitos a los 23. No estoy haciendo ningún juicio de valor, o sea, simplemente una realidad. Puede ser un soltero mayor a los 25, pero de repente en una iglesia en Europa, pues quizás podrías convertirte en un soltero mayor a los 45. Eso puede variar de contexto en contexto, pero lo cierto es que sí puede haber un patrón en Latinoamérica que identifiquemos, donde vemos que quizá alguien que ya pasa, yo creo que más de los 25, ¿no? 28, 30, se convierte en una especie de soltero mayor que se halla en un limbo. De nuevo, si ustedes vieron el video y si no lo hicieron, les pido que lo hagan, por favor, porque yo hago las aclaratorias de rigor en el video. Yo les hablaba de que obviamente no estoy generalizando, o sea, no estoy diciendo todas las iglesias son así, ni este es el caso siempre, porque nuestras iglesias pues tienen una variedad de estructuras y de enfoques y de asistentes y de miembros gigantes, empezando porque las iglesias cristianas en Latinoamérica son de muchas denominaciones, etc. Pero lo que sí es cierto es que podemos observar en general un patrón que me di cuenta que mi observación estaba correcta cuando vi los comentarios, ¿no? Porque lo cierto es que en general no sé por qué, sé como si me fuera a enfermar. En general, en las iglesias, todo lo que tiene que ver con la convivencia en comunidad se organiza por algún tipo de grupo pequeño, ministerio, célula, como ustedes lo quieran llamar. Y se tiende a organizar con sus variaciones los grupos en niños, adolescentes o jóvenes, matrimonios, padres, mujeres, pero más o menos eso es por ahí. En mi iglesia, por ejemplo, hay un grupo de hombres que siempre me da envidia porque tienen desayunos de hombres y yo nunca estoy invitada y es como lo que más amo es desayunar, ¿por qué no me invitan? Pero no puedo ir porque es un grupo de hombres, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir,
es que cuando se sigue como el flujo natural de la vida, imaginemos a alguien que nació en la iglesia, ¿no? Entonces iba a la escuela dominical y luego va creciendo y es adolescente y ya luego no es tan adolescente, pero hay un grupo de jóvenes, entonces tiene 18, 20, tal. A la mayoría de las personas, no porque esto sea mejor o peor, simplemente es la realidad estadística, a cierta edad, en determinados contextos socioculturales, la gente se casa, ¿no? Entonces normalmente encuentras en una iglesia a gente de más de 30 años que en su mayoría está casada. No digo que siempre sea así ni que no haya excepciones, yo misma fui una excepción de eso. Y tenemos el caso de muchos solteros que evidentemente ya no son jóvenes. O sea, yo cuando estaba en mi iglesia en Caracas a mis 31 años, créanme que yo no tenía nada que ver con el grupo de jóvenes que había en mi iglesia. ¿Por qué? Porque les llevaba 10 y 12 años. Y no solamente un tema de edad, también un tema, más que un tema de edad, yo diría que era un tema, no, que 10 y 12 años, les llevaba como 15. Pero era un tema del momento de la vida también. Y si se quiere, lo que yo necesitaba no solo dar, sino también recibir a nivel espiritual. No porque la verdad sea distinta, pero la verdad sí se enfoca, sí se enseña quizá de manera distinta, con otras herramientas, dependiendo pues del público objetivo. Entonces, yo no tenía nada que ver con ese grupo. Pero resulta que en la mayoría de las iglesias, ¿cuál es el siguiente paso? El grupo de la gente que está casada. O sea, mucha gente, el grupo de jóvenes que se casa, se gradúa, y por favor no me escuchen, sino mírenme con las comillas que estoy haciendo, se gradúa al grupo de casados porque, como les decía, en la mayor parte pues el flujo de la vida, pues a mucha gente le ocurre así, pero hay un grupo grande a quien no le ocurre así. Esto ha generado que en muchas congregaciones haya una laguna. Yo soy abogada, entonces estoy pensando y hablando como abogada, pero es una laguna. Cuando uno dice, no, es que esto es una laguna legal, básicamente es un vacío donde caben casos de los que nadie cubrió porque pues a alguien se le pasó, básicamente. Entonces, llegas a los jóvenes y luego pues vienen los matrimonios y las damas y los padres y tal, y hay mucha gente que se queda en el medio. Entonces, por default, o sea, automáticamente, muchas de estas personas se quedan en el grupo de jóvenes, porque en el grupo de jóvenes es donde están los solteros. Pero no es lo mismo, y eso lo decía en el primer reel, no es lo mismo un soltero de 22 años que un soltero de 42. ¿Son menos valiosos uno que el otro? No, es una realidad. El Señor entiende eso, Dios entiende que tenemos necesidades diferentes, niveles, no necesariamente porque el de 22 siempre va a ser más inmaduro que el de 42, puede que no incluso, pero estamos viviendo cosas distintas y retos diferentes. Ese era todo el planteamiento del post. Decía yo dos cosas, decía que mi intención era darles un espacio de reflexión de este tema, que soñaba con que el video y el post le llegara a pastores y a líderes que participan en la toma de decisiones estructural de la iglesia, para que quizá consideraran que en muchas de sus congregaciones abrir espacios a solteros que de repente no te encajan con alguien que está joven o tan joven quizá, es una prioridad y es importante. Pero también les decía que mi intención no era generar como una ola de victimización, que ay, pobrecita, yo soy el soltero de 40 años, a mí nadie me toma en cuenta. Porque la responsabilidad es de todos. ¿Por qué? Porque esta es una responsabilidad de la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros mismos. Yo no creo que esto es como una bolsa de papas que solo hay que echarle al pastor, como no, o sea, resuelva usted, ¿no? Porque es cierto, yo creo que los pastores y líderes tienen una responsabilidad quizá incrementada en este tema, porque son quienes toman las decisiones de cómo se va a estructurar los espacios, pero como iglesia esto nos concierne a todos, casados, solteros, papás, etcétera, a todos nos concierne, porque ahorita vamos a hablar un poquito del fundamento bíblico, pero es que tenemos un llamado bíblico a que la iglesia se vea de determinada manera, y cuando digo se vea, no es en apariencia superficial, es que los demás, los de afuera, tienen que poder ver en la iglesia el testimonio de Jesús, porque si eso no pasa, algo estamos haciendo mal.
Juan 13:35 es básicamente el fundamento de esto y es: ¿cómo sabrán los demás que ustedes son mis discípulos? Dijo Jesús, por el amor que se tienen entre ustedes. Entonces no es solamente un tema de, bueno, no peleo, es que, ya les voy a leer este versículo porque no quiero que se me vaya y lo quiero leer completo, porque es el principio de Hebreos 10, 24 al 25, que dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Entonces, yo sé que muchos tienen muchos testimonios donde quieren un poco drenar, chicos. Me encanta que me los cuenten, pero quisiera también que se enfocaran un poquito en esto antes de que empecemos como a compartir todos nuestros testimonios y casos, ¿no? Aunque yo sé que de verdad sí hace demasiada falta, ¿no? Como el espacio de contar lo que se vive. Esto es un llamado y no es el único, ¿no? Si revisan el post, les puse 4 pasajes bíblicos, aparte de Juan 13:35, perdón. Realmente creo que aquí es lo que nos tiene que llevar a reflexionar de que la iglesia tiene una responsabilidad y no olvidar que la iglesia soy yo y que eres tú, ¿no? Entonces, tanto el soltero tiene una responsabilidad de preocuparse los unos por los otros, de animar a los otros, como el que no está soltero tiene la responsabilidad de saber qué le pasa al hermano y de saber cómo está y de saber cómo se siente. Y de procurar que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia que el Señor nos dio, sea un espacio que sea el reflejo de lo que el Señor hizo y hace por nosotros, que es que nos acepta incondicionalmente, nos ha dado una nueva vida, y en Jesús no se trata de decir, es que tú eres casado y tú no te relacionas con los que están solteros, es que tú eres soltero y tú no te relacionas con los que están mayores. No, todos somos un cuerpo que necesita los unos de los otros. Y yo les explicaba, y creo que quedó claro en el video, que es muy lindo porque podemos ver como 2 cosas que parecen oponerse, y es la necesidad que tenemos como iglesia de convivir los unos con los otros, de que aprendamos los unos de los otros. Y por cierto, no solamente los solteros aprenden de los casados podemos aprender muchísimo de los solteros. Yo siempre lo supe, siempre lo pensé, y yo creo que yo tenía en mis momentos mucho que enseñarle a parejas casadas que conocía, y hoy en día tengo amigas solteras que me enseñan un montón a mí. Entonces no es como que tú te casas, te cambia el estado civil y en ese momento te conviertes en una persona de mayor sabiduría, lista para enseñar a los solteros, porque pobrecitos, ellos no han alcanzado la sabiduría. Eso es lo más antibíblico que puede existir, porque la sabiduría no viene de un estado civil, no viene de que Dios te regaló una esposa, un esposo, no viene de convertirte en padre, no, la sabiduría viene de Cristo, la sabiduría viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quiero decir todo esto? Porque con esto en mente yo creo que podemos quizá abordar con un poquito más de madurez y de perspectiva bíblica el tema. Acá hay otro punto que quiero abordar ya. Sí, yo no sé si... Ya va, estoy leyéndolos porque obviamente ustedes escriben un montón y no quiero pasarme nada que sea como una pregunta súper importante. Ok. Me dio risa lo que vi por ahí, pero si me pongo a hablar de eso, y somos tan inmaduros que a un casado le decimos que no opinen de soltería. Bueno, ustedes ya me conocen, ¿no? Ustedes ya saben que ese es el número uno, ¿cómo es? El argumento número 1 con el que me lanzan allí siempre en las redes. Y así cualquiera, si ya tú te casaste, cualquiera habla así de soltería. Y yo como, tuve que hacer un video diciendo por qué hablo de soltería si estoy casada, para que la gente, para explicarles por qué, ¿no? Pero sí. Hay un punto con respecto a todo, cuando surgió, bueno, yo lo abordé en el video, pero que surgió mucho en los comentarios, y es, porque mucha gente lo escribió, y es como, yo me fui de la iglesia debido a esto. La gente dice, yo me dejé de congregar, es decir, dejé de cumplir Hebreos 10, 24 al 25, porque me sentía fuera de lugar, porque no encontré
un lugar para mí porque me sentía que no encajaba para nada en el grupo de jóvenes, que obviamente no encajaba en el grupo de casados. De hecho, hubo una chica que me escribió, no, hubo dos chicas que me escribieron. Ahorita voy a leer algunos comentarios después. Que me escribieron diciéndome que habían, como que por edad les tocó irse al grupo de mujeres o de damas de su iglesia, pero que cuando estuvieron allí era como que lo único que hablaban las señoras era del matrimonio y de los hijos, y era como, bueno, pero y muchachos, yo creo que eso pasa, y lo digo, yo lo he dicho mucho, porque es una realidad, porque tenemos una iglesia latinoamericana con una tendencia muy fuerte a la idolatría al matrimonio. Muchas de nuestras iglesias giran en torno al tema del matrimonio y la familia. ¿Y qué pasa? Que la familia y el matrimonio son cosas buenas, son cosas maravillosas, pero no son Dios. Y a eso hay que ponerle... Entonces la gente de alguna manera iguala como la institución del matrimonio y la institución de los hijos, etcétera, de formar una familia al Señor. Entonces, el que yo diga que te tienes que casar porque es la mayor bendición, eso es súper bíblico, porque el Señor lo instituyó y esos son los principios de Dios que además en este mundo hoy hay que levantar. Entonces, si tú no tienes familia, entonces me ha pasado mucho ver muchos posts que respeto y valoro muchísimo de influencers que se casaron, cristianos, que se casaron jóvenes, que me parece genial. Si eso es lo que el Señor tenía para ellos, qué lindo que formen una familia, genial, o sea, qué chévere. No tengo ninguna, me alegro con ellos porque es algo bueno el matrimonio, igual que puede ser muy buena la soltería. Pero entonces son posts como que tienen como un ánimo como no hay nada mejor que casarte joven, no hay nada mejor que tener hijos joven, no hay nada mejor. Y es como si eso se igualara a hacer la voluntad de Dios. O sea, como que hacer eso es más cristiano que no hacerlo. Y eso es un grave error. Y yo creo que eso viene por un problema de idolatría al matrimonio que tenemos, que es grave. Que es grave porque todo lo que es idolatría es pecado, todo lo que es idolatría nos aleja, quita nuestros ojos de Jesús y los pone en algo. Y eso siempre es más peligroso cuando se trata de idolatrar cosas buenas. Y bueno, a eso me dedico, a hablar de ese tema. De hecho, yo creo que yo puedo hablar de eso, no lo sé. De hecho, en el libro hay un capítulo que es de mis favoritos que habla de la idolatría al matrimonio. Creo que es un capítulo de los que son bastante largos, donde lo explico así, que sí, o sea, como que estuve tan feliz de tener ese espacio para hablar de idolatría al matrimonio, porque mis mayores discusiones con respecto a este tema, cuando me comentan, tienen que ver con la idolatría al matrimonio, y a veces no es una idolatría de la cual la gente es consciente. Es algo que está tan metido como en la cosmovisión de lo que es ser cristiano, que nadie se da cuenta que es una idolatría. Y claro, en tiempos donde es necesario defender los valores que el Señor nos vino a dar y nos vino a afirmar, claro, hay gente que me ha criticado porque tú que hablas de que promueves la soltería y la gente no se va a querer casar. Eso no es del diablo, eso lo dice la Biblia también, que podemos estar bien siendo solteros, que la soltería es un regalo y la soltería es una bendición. Por cierto, Fabio, amigo, o sea, porque de repente este no es el lugar para ti, no lo sé, me encanta que estés aquí, pero no vamos a hacer ningún grupo de WhatsApp de solteros. Este live, te garantizo, no es para conseguir novia, en serio, este no es el lugar. Sé que hay otros espacios, otros ministerios donde hacen eso, de verdad no va a ser. Me encanta cuando, de hecho, tengo varios Patreons que me comenzaron apoyando por escucharles cosas de soltería y ya se casaron. O sea, no es como que yo quiero que todo el mundo se quede soltero, porque para mucha gente esa no es la voluntad de Dios para sus vidas. Y es muy lindo crear también una familia. Pero yo no soy el conducto para que la gente hacer matchmaking, ¿ok? No lo soy, la vida clara no es para eso. Hay otros ministerios que hacen eso, yo creo que eso no es lo que Dios me ha llamado. Entonces, bueno, ya va, aquí tengo unas preguntas que me hicieron por acá arriba. Ay, miren muchachos, me desvié de lo que estaba hablando. Bueno, ya va. Ok, Corina hizo una pregunta que te prometo, Corina, que la voy a contestar. Corina preguntaba esto: si en la iglesia no hay específicamente solteros mayores, ¿el grupo debe existir siempre o que esté abierto a empezar apenas lleguen esos solteros, que se ajuste a la necesidad? Corina, de eso es un punto de lo que voy a hablar acá. Ya
ya voy para allá, te lo prometo. Ajá. Porque creo que también del video mucha gente concluyó cosas que yo no dije con respecto a qué debería pasar en una iglesia, ¿no? Fabio dice que era broma. Está bien, solo que vi varios comentarios así como disruptivos, como idónea, no sé qué. Por si acaso tenías esa expectativa de que aquí estaba la mujer. Bueno, no sé, capaz sí, Dios todo lo puede hacer. Yo conocí a mi esposo por Facebook. Dios todo lo puede hacer. Ese cuento, si no se lo saben, vayan a mi canal de YouTube. Entonces, muchas personas que me contaban en los testimonios me decían que ellos se terminaron yendo de la iglesia. A la vez había como respuestas a esos testimonios en los comentarios de gente que decía, bueno, pero es que eres un cristiano muy inmaduro si tú te vas de la iglesia por eso. Y, o sea, de alguna manera me gustaron todos esos comentarios porque me llevaron a ver que todo el mundo tiene razón. Es decir, yo pienso que el que no haya un espacio específico, por ejemplo, para solteros mayores, o el que tú experimentes una temporada de sentir que tú no encajas en la iglesia, no es una razón para irte de la iglesia. O sea, yo recuerdo que yo viví cosas en la iglesia que eran como para irme, no por la iglesia en sí, sino por otras situaciones, que hoy lo pienso y digo, era como para irme realmente. Y no pasó porque yo me tomaba muy en serio el tema de, bueno, o sea, mi compromiso aquí es con el Señor y yo no me voy, a pesar de que no era yo la cristiana más madura, pero creo que no es una decisión jamás que debe tomarse a la ligera. Uy, perdón por la falta de seriedad, pero, o sea, mi nivel de despeine, pero es que no estoy peinada, muchachos, es que tuve un bebé hace 8 meses y cuando tú tienes bebés, se te cae el pelo y luego te vuelve a salir y te sale así. Así que me disculpan que no estoy tan peinada, pero bueno, ustedes no están aquí para verme, me he peinado. Ok, entonces, ¿qué sucede? Ese escenario es completamente cierto. Yo creo que no está justificado que tú te vayas de la iglesia por eso. Yo creo que esa decisión, a pesar de que quiero decirles a que quienes lo han hecho, los entiendo cómo se han sentido, creo que también hay que ver la situación personal de cada quien, hay que ver otras cosas de la iglesia. Pero eso lo entiendo. Sin embargo, tenemos un llamado claro en la Biblia, no dejar de congregarnos. Creo que la gente tiene que entender que no vamos a la iglesia necesariamente para recibir algo todo el tiempo, sino es para crecer en el Señor. Y dentro de la iglesia pueden haber retos. Sin embargo, la iglesia... Alguien me dijo por ahí, bueno, pero es que la iglesia no es un lugar para encajar. ¿Y saben qué? Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que la iglesia sí es un lugar para encajar, pero no es un lugar para encajar porque es que yo vengo aquí con mi pecado y yo no pienso cambiar y yo aquí encajo. No. La iglesia tiene que ser un lugar para encajar porque Jesús nos hace encajar. Porque cuando Él nos compró por el más alto precio, nos dio un lugar en su mesa. Y quiere decir que si tú has creído en Él por el regalo de la fe que Él te dio, has pasado a estar en el libro de la vida, ahora tienes vida eterna y tú siempre vas a tener un lugar en su familia, en su reino. Entonces sí, en ese sentido, tú encajas y encajas por lo que Jesús hizo por ti, punto. Y esa inclusión de alguna manera, y por favor no lo usen como le usa el mundo hoy en día la palabra inclusión, porque nada que ver, no me estoy refiriendo a eso, pero esa inclusión sí debería estar reflejada en la iglesia. Que en una iglesia quepan estados civiles diferentes, etapas de vida distintas, que el más chiquitito y el mayor se sientan incluidos, que los hombres, que las mujeres se sientan incluidos. Y de nuevo, voy a hacer esta aclaratoria porque parece que eso fue lo que de repente, con lo que estuvo en desacuerdo un grupo de gente. No, la iglesia no está para hacerme sentir bien, ni la prédica, ya voy a hablar del tema de la prédica. La prédica no está para que Clara se sienta bien y salga, ay sí, qué linda y qué hermosa soy. No, eso no son herramientas para generar eso en ti. Pero la iglesia sí está para ser un reflejo del amor de Dios. ¿Y qué es un reflejo del amor de Dios? Que nos tratemos con hermandad, que nos preocupemos, estoy leyendo Hebreos 10 de nuevo, que nos preocupemos los unos por los otros, que recordemos Romanos 12 cuando dice la Biblia
que cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, cada quien desempeña una misma función, pero son un solo cuerpo. Nos habla de la unidad en el espíritu. Que vivamos en armonía los unos con los otros. Me encanta esto que dice Romanos 12:16. Que no seamos arrogantes, sino que nos hagamos solidarios con los humildes, que no nos creamos los únicos que sabemos. Y a veces somos así. Y eso es un llamado para mí, como miembro de la iglesia, como mujer de 37 años que está casada, que yo puedo decir, bueno, es que ya yo viví eso, entonces ya yo sé más que quien sea que entre a la iglesia ahora que esté soltero, por decir algo, ¿no? Es un llamado para los pastores, es un llamado para el liderazgo. Romanos 12:16. Y toda la descripción de la iglesia en Hechos 2, concretamente 46-47, que fue el versículo que yo referí acá, ¿no? De no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, tenían esa comunidad, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Imagínense si de repente había grupos, yo no lo sé y no nos los está diciendo la Biblia. Aquí dice que estaban todos, ¿no? Pero ok, había un grupo de mujeres, de repente un grupo de mamás, de repente un grupo de ancianitos, no lo sé. Pero imagínense si esas reuniones se quedaran solo en ser eso y de repente llegaba un soltero de 33 años como Jesús y no tenía dónde reunirse. Porque es que, bueno, te toca con los muchachitos de 15. Yo sé que estoy llevándolo a un extremo que quizá no aplica tanto, pero yo creo que el principio, o sea, que esto nos permite ilustrar lo que trato de decir, ¿no? Entonces, ya estoy leyendo sus comentarios. Hola Jimena, bienvenida. Qué bueno, dice que está por primera vez acá. Bienvenida. Ok, entonces, eso tiene que estar en la iglesia. Más allá de mi responsabilidad personal delante de Dios de no dejar de congregarme. El Señor conoce las situaciones de cada uno, las circunstancias por las que una persona de repente dice ya no voy más, y Él conoce el corazón y es su trabajo juzgar los corazones. Yo no me voy a meter en eso. Ahora bien, por ahí, y creo que lo voy a leer, yo creo que lo tengo aquí, yo creo que lo tengo acá, uno de los comentarios, y si dejaste este comentario y lo voy a leer, no es nada personal, no es nada en tu contra, sino que me parecen comentarios como muy ilustrativos de lo que creo que se ve mal a veces y lo que falla en nuestras iglesias. Aunque a las dos personas les di una porción de razón en cosas que dicen. Les voy a leer este comentario rápidamente. Dice: hola, yo soy soltero de 43 años y participo en mi iglesia local sirviendo. Me causa gracia leer algunos comentarios que dicen que se van de la iglesia por ser discriminados. A ver, lo primero, ¿cuál es tu motivación de ir a la iglesia? ¿Para buscar pareja? Mal, pues. Ya va, que de nuevo, como yo también, si estuviera soltera, yo también fuera una soltera mayor y no veo, necesito hacerle suma a esto. Yo no veo de lejos, muchachos. Ya va, déjenme abrir esto más porque... Ay, no leo. Ok. Mal pues, cuando eres cristiano, debes plantarte en una iglesia y servir a Cristo, no a los hombres para que te vean. Como exhorta Pablo, que estando soltero se sirve mejor que estando casado y esperando en el amado su voluntad, no hacer la mía. Solteros sirvan sin importar su condición. Dejen los berrinches y busquen la voluntad de Dios. Si quiere que estés soltero, di amén. Si casado, amén. También no dejes de congregarte por tu condición, porque servimos a la gente, porque amamos a Cristo, no por nuestra condición. Yo le dije a este muchacho que yo estaba de acuerdo con lo que él decía. Yo le dije, yo veo un punto en lo que tú dices, porque creo que el llamado a no dejar de congregarnos es para todos. Creo que sí, si yo soy una soltera madura en el Señor, yo tengo que enfrentarme con mucho de lo que le está diciendo. Ahora bien, quiero que consideren esto. ¿Todos los creyentes son solteros o son creyentes maduros? No necesariamente. ¿Qué pasa con los nuevos creyentes? La Biblia nos habla, en otro contexto totalmente distinto, pero sí nos habla de esta figura de los que son más débiles en la fe. Puede ser que no lo especifica, pero puede ser porque son nuevos en la fe y están pues empezando a conocer del Señor, de la Biblia, de sus principios. El Señor está generando la convicción de muchas cosas. O simplemente porque son más débiles en la fe y puede ser que no sean tan nuevos, pero no son maduros en la fe. Yo fui una de esas personas. Yo conocí al Señor a los 14 años y si tú veías mi vida a los 20 decías, pero esta muchacha, ¿verdad? O sea, le entró por acá y le salió por acá.
No me justifico, no estoy orgullosa de eso, no digo que esté bien, pero fue mi experiencia. O sea, que yo sé de primera mano que uno puede tener mucho tiempo en el Señor y ser súper débil en su fe y ser inmaduro en su fe. Entonces nosotros aquí, cumpliendo el llamado bíblico, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Entonces yo no puedo pensar solamente a partir de que todo el mundo es igual de maduro en la fe. Como, bueno, deja el berrinche y tú vienes aquí a servir. Y eso no es verdad, porque si no existiera la iglesia para ser la familia del creyente. Tanto llamado continuo en la palabra. A ver, muchachos, todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro están dirigidas ¿a quién? A las iglesias, para decirnos una y otra vez cómo funcionar, cómo vivir, porque la iglesia tiene que aprender a funcionar para poder ser ese testimonio de Cristo a lo interno y a lo externo. Y tiene esa responsabilidad. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ir a la iglesia con la mentalidad de ir a ser servido, porque creo que no estaría bien. Pero yo sí creo que una persona debería encontrar su comunidad más confiable y más segura en su congregación. Puede ser que de repente no sea en esa iglesia local porque su contexto varía, entonces de repente conoció otro grupo pequeño y va, pero eso es hacer comunidad. Yo no tengo ningún problema con una persona que de repente es miembro de una iglesia, pero va a un grupo pequeño de otra porque en ese de repente encuentra una comunidad con la que comparte lo que necesita en ese momento. Yo no tengo problema con eso porque la Biblia no... Hay gente más celosa por su iglesia local que por la palabra de Dios y que por el amor a las personas. Entonces, pues, con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, es considerar eso, es considerar que no todo el mundo tiene el mismo grado de madurez, que no es un berrinche, porque sí estamos para exponer nuestras necesidades, no para ser egocéntricos. No es como que la iglesia se trata de que me vengan a predicar, ahorita voy a hablar de la prédica, lo que yo quiero, no, que me den a mí lo que yo quiero, no, tú también tienes que ir con una mentalidad de servicio. Pero yo creo que eso es algo natural, eso es un fruto natural y lógico de permanecer en Jesús según Juan 15. Entonces si yo tengo una relación buena con Jesús y yo permanezco en Él, yo voy a dar fruto. Así de sencillo, porque es que eso es un principio bíblico. Entonces yo voy naturalmente a querer servir, a querer vincularme a los demás. No se va a tratar de mí, se va a tratar de los demás. Pero eso no quiere decir que esté bien que la iglesia no ofrezca eso, porque si todos cumplimos ese mandato, va a pasar lo de Hebreos, nos vamos a preocupar los unos por los otros y a nadie le va a faltar nada en ningún sentido. Y eso es un reflejo de la provisión del Señor para nosotros, de quién es el Señor para nosotros. El otro punto de por acá... Ok, sí, voy a abordar estoy viendo mis notas, muchachos, es que son muchas cosas. Este es el tema de la prédica, que fue creo que el reel que saqué hoy, que creo que voy a leer el comentario, y creo que fue una persona que siguió comentando, no vi más los comentarios. Es que hubo otro, ya, bueno, voy a leer este y después leo el otro, porque me parece importante, yo creo que podemos aprender de estos comentarios. Yo mencioné que el tema de abrazar a los solteros mayores en la iglesia no pasa solamente por, ábranles un ministerio a los solteros mayores. De hecho, en el video digo muy claramente que esta reflexión no es una directriz de mi parte, bueno, como si alguien fuese a escuchar mis directrices, pero no es una posición de mi parte en la que yo digo, es que todas las iglesias deberían funcionar así. En todas las iglesias hay que abrir un ministerio de solteros mayores. No estoy diciendo eso porque creo que cada iglesia, cada congregación tiene que ser guiada por el Espíritu Santo a lo que le conviene hacer, a cómo adaptarse más a las necesidades de sus miembros, de sus asistentes. Y para algunas iglesias, sí, eso se podrá ver la necesidad. Vamos a abrir un espacio, o vamos a hacer talleres, o vamos a hacer congresos, lo que sea para solteros mayores. O de repente no, de repente esa no es la necesidad o no es la decisión que desde la autoridad se termina tomando, pero se enfoca de otra manera. Cada líder, cada pastor, cada cuerpo de ancianos va a tener que tomar la decisión de cómo abrir estos espacios. Y además recuerden que yo me estoy hablando de solteros mayores porque es el tema al que me dedico, pero
Yo en el video mencioné a personas divorciadas, a personas viudas, a personas de la tercera edad, porque creo que son grupos tradicionalmente relegados en la iglesia. De nuevo, no estoy diciendo que todas las iglesias, estoy diciendo que esto es una generalidad. Son grupos de gente que se siente muy sola, frustrado. Muchachos, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que yo recibo semanalmente para que hable del tema del divorcio y del tema de las madres y los padres solteros. De hecho, por ahí hay un comentario. Y no lo he hecho porque yo no voy a hablar de esos temas sin prepararlos antes. Y bueno, tengo una agenda, ¿no?, que me impide hacerlo inmediatamente. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cada iglesia tiene que buscar la manera de responder a estos principios y según su contexto se verá diferente. Entonces creo que es algo a tomar en cuenta. Cuando les hablaba de la prédica, que de nuevo fue el extracto del video que salió en el reel de hoy, básicamente yo estoy diciendo que algo que ocurre y una manera en la que se manifiesta esta falta de inclusión de los solteros, sobre todo los solteros mayores en la iglesia, es que si nos fijamos en las enseñanzas, prédicas, materiales que suelen usarse cuando tú estás escuchando, pues eso sí, una prédica, una enseñanza, estoy siendo un poquito redundante, pero ustedes me entienden, es que los ejemplos de realidades, o sea, cuando el predicador o el maestro está refiriéndose a, que toma como ejemplos, y si se quiere como, no sé, o hace una parábola o algo de la vida real, los ejemplos son mayoritariamente de matrimonios, de padres, o sea, de la vida familiar. O muchas veces se ora por la familia y de nuevo hay una sobreexaltación de eso. ¿Está mal que hagan las referencias? No, para nada. Pero yo me pregunto, bueno, ¿por qué suele ser la única referencia siempre los chistes, los cuentos del matrimonio o de la paternidad, o tengo un hijo adolescente, o mi esposa o mi esposo cuando me casé? Y esto, y se los digo no solo por experiencia, sino por observación también y por lógica además, esto termina haciendo que muchas personas que son partícipes del mensaje se sientan excluidas y dicen, ya va, pero mi realidad, no, y no estoy hablando de una prédica, ¿no? Sino una enseñanza continua. Terminas diciendo, mi realidad nunca encaja con los ejemplos de la vida que se refieren aquí. Y eso sí puede hacerte sentir a la larga, obviamente, claro, es un camino que tú puedes caminar con Dios y decir, bueno, no importa, pero no todo el mundo tiene esa madurez. Te puede terminar haciendo sentir, bueno, es que mi realidad no es una realidad, no es la realidad que debería ser. Y yo se los digo en el curso online Solteros Cristianos, el discurso de que, bueno, es que la esposa es la mayor bendición, el esposo es la mayor bendición, la familia es la mayor bendición. Y yo a mis 30 años me decía, bueno, y si esto es la mayor bendición, ¿por qué Dios no me la ha dado a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tengo de malo? Y les puede sonar muy tontos a algunas personas, pero es que eso es una realidad que se preguntan muchos creyentes. O la persona que quedó viuda, que dirá, es que Dios me quitó la mayor bendición. O la persona mayor que ya no vive en ese contexto familiar porque ya los hijos se fueron de casa, lo que sea, que te cambia la configuración de la vida. Me dejaron, a raíz de eso y del reel, porque creo que la persona solo escuchó el reel, obviamente, me imagino que no vio el video, o quizás sí, si está por allí me dirás. Dice, predicar para una congregación es un trabajo más difícil del que muchos piensan. Debes tomar una idea antigua y predicarla de manera contemporánea y relevante a un grupo de personas muy diverso, por lo que debe ser bastante general en la comunicación. Creo que el discipulado 1 a 1 es el acercamiento espiritual donde el soltero debe aclarar esas dudas y no ofenderse si el pastor no habla específicamente de su situación. Entonces yo le respondí, obviamente es una conversación que puede ser más extensa, pero yo le respondí y le dije, pero ¿y qué de cuando sí se hacen constantes referencias a la vida matrimonial o parental? ¿Por qué no abordar otras realidades? Y de nuevo, esto no estoy hablando de una prédica, estoy hablando de cuando ya es la costumbre. Y muchachos, yo conozco muchas iglesias en Latinoamérica porque simplemente me he mudado mucho de ciudad y no solo en Latinoamérica. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra, vivo aquí en Canadá. Y en todas las iglesias que yo he ido en mi vida, esto es una constante. Que las referencias siempre son a la familia, al matrimonio, a los hijos. Quizá porque es la situación de la mayoría, sí, pero eso no hace que los que no son mayoría dejen de existir ni no sean parte de la iglesia.
Entonces le dije, de acuerdo, la predicación debe ser expositiva y no testimonial ni orientada a hacer que la gente se sienta bien. Pero cuando sí se toma en cuenta a un grupo, dejando por fuera al otro todo el tiempo, también hay un problema de testimonio del amor por Jesús y del amor de Jesús por todo su cuerpo, ¿no? Entonces, y este tema de, no, pero eso déjaselo al discipulado uno a uno. Bueno, tenemos otra problemática en Latinoamérica, que es que hay un problema con el discipulado. No digo que todas las iglesias, yo sé que hay iglesias que hacen un trabajo genial tratando, ¿no?, de fomentar el modelo de discipulado que nos dejó Jesús. Pero yo no puedo, yo no, digamos, yo lo que, no estoy diciendo que el muchacho hizo eso, pero yo no puedo como líder, ni siquiera como miembro de la iglesia, pero como líder, como pastor, como sacudir eso, no, bueno, que eso que si tú no te sentiste incluido, yo lo siento, que te quede para tu discipulado, porque primero hay mucha gente que no está siendo parte de un discipulado, o mucha gente que no siente que puede, muchachos, porque en la vida clara, yo que siempre lo digo, yo soy una don nadie, o sea, yo no soy ni la esposa del pastor tal, ni la influencer tal, ni que entonces yo ya tenía la conexión, no, yo de verdad soy una don nadie. ¿Por qué creen ustedes que Dios ha usado tanto la vida clara? Porque mucha gente en sus iglesias no encuentra espacios para hablar de la soltería. Y bueno, Dios me permitió abrir como este ministerio y este camino para hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo eso? Yo sé que yo hablo y hablo, pero es que tengo tanto para decir, nunca me canso de este tema, porque es precioso, es hermoso y además es una exhortación a nosotros, no es a la iglesia, a la gente de allá, nosotros estamos incluidos en esta exhortación. Entonces, creo que delegar la responsabilidad no es a lo que el Señor nos llama, o decir, no, eso es lo que lo hagan por allá. Yo creo que había otra... Ya les voy a buscar acá porque había otro comentario de esto que estaba, pero bueno, el comentario, como para responderlo, ¿no? Que creo que ya no me dio chance de responderlo en vivo. Ay, no, esto no va a salir aquí. Aquí este porque es que son varias respuestas. Ya les voy a... no sé dónde está... que quizás en el post. Tengo uno sobre la predica que me dijeron que me encantó porque me da la oportunidad de como abordar ese tema y pues abrazo al hermano que me lo dejó, pero al argumento se lo quiero tumbar completamente porque no es verdad. Pero voy a terminar con este hilo. Y de verdad mis respetos al hermano que está escribiendo, o sea, pues él tiene una visión, pero yo quisiera retar su visión porque creo que es importante que nos preguntemos por qué creemos las cosas, ¿no? Este fue el comentario que leí, yo le hice la respuesta y más gente le respondió, le dijo, yo estoy en desacuerdo contigo, tenemos que recibir un mensaje que somos parte del pueblo de Dios. Y hubo una persona que le contó como su testimonio, ¿no? De que eso fue lo que pasó el domingo, yo me siento constantemente dejada fuera, hay gente soltera, viuda, o sea, me siento totalmente fuera de lugar, ¿no? Y la persona le responde, creo que si te sentiste así deberías hablarlo con tu discipuladora o consejera. Es posible que Dios usó el mensaje que pensabas que no apelaba a ti para mostrarte algo que necesitas trabajar. Y es como, a ver, bueno, primero no dejen un mensaje así en Instagram porque tú realmente no conoces lo que está pasando la persona y creo que puedes tocar fibras que no sabes, o la persona puede decir, de repente sí, yo soy la que está totalmente equivocada. Siempre es bueno revisar nuestro pecado, ¿no? Y ver qué estamos pensando. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no me dejaré un mensaje así porque es como decirle, tú no lo entendiste, tú te sentiste mal porque te dio la gana, revisa que tienes que trabajar tú. Si bien Dios nos puede hablar siempre de cualquier manera, sin duda. Y siempre tenemos que tener, cuando yo escucho un mensaje que no me aplica a mí, yo lo escucho porque es importante. De nuevo, aquí no estamos hablando de un mensaje, este hombre no habla de soltería. No, obviamente eso no va a pasar siempre. Pero no puede tratarse de todo el tiempo mensajes enfocados o tomando al menos de referencia a los casados y a los padres, que es lo que yo siempre observo. Incluso yo casada y yo madre, en este momento de mi vida es súper relevante en todos esos mensajes. Yo lo noto, obviamente porque estoy todo el tiempo pensando en el tema de soltería por mi trabajo. Y digo, pero es que, o sea, aquí cualquier persona que esté escuchando eso una y otra vez, cada domingo, o
métanse en, no sé, un blog de cristiano, van a ver eso mucho más común que hablar de soltería. Entonces, eso es lo que trato de decir, ¿no? Yo quiero conseguir el otro mensaje que me dejó este muchacho, que Dios lo bendiga, pero está súper equivocado. Lo que pasa es que son los 3 reels. Ay, ¿cómo hago yo para conseguirlo? ¿Por qué? Perdónenme porque yo pensé que le había tomado un screenshot y creo que no lo tomé. ¿Dónde estará? Ya va. Denme 3 segundos para conseguirlo y si no lo consigo, pues no lo conseguí. Pero básicamente era un mensaje en donde la persona decía algo como, bueno, pero es como que no te puedes meter con las prédicas porque lo que... Ay, yo tengo que haber guardado eso, muchachos. No, es que yo le hice screenshot. Porque lo que predica alguien es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, como que... sí, o sea, como que básicamente tú no te puedes meter con eso. Porque, bueno, si no hablo de solteros es porque el Espíritu Santo no quiso que hablara de solteros. Y, digo otra cosa, perdón, está haciendo, bueno, gracias a Dios que Instagram es un espacio tan informal, porque si esto fuera como más formal, Conchuli, ¿dónde está? Ya, denme un segundo porque quiero ver si lo consigo, porque es que de verdad que vale la pena leer el mensaje. Esto fue hace 2 días, no, ok, este no. Muchachos, es que tengo 4 posts sobre el tema, entonces no sé dónde me dejaron el mensaje que leí hoy. Ah, muchachos, ¿verdad? Puedo leer notificaciones. Ya va. Ok, ustedes me perdonan esto, ¿verdad? Pueden ir hablando. Pueden ir hablando ustedes allí. Cuando tienen que conversar allí, que se hablan un montón de cuentos, no lo hacen. Y cuando yo estoy hablando de lo más importante, que se ponen a hablar de otras cosas. No, los estoy regañando. Aquí está, lo encontré. Sí. Fue en el reel de hoy, perdónenme. De verdad pensé que le había tomado screenshot y no lo hice. Ok, aquí vamos, ya se los voy a leer. Ya se los voy a leer. No puedo leerles el nombre de la persona porque esto no se trata de meterme con nadie ni de decirle a nadie. Por lo menos ya sé en qué post está. Esto fue un muchacho. ¿Saben qué me llama la atención? Por supuesto, súper desuscrita del tema de como que el feminismo, de que hay los hombres siempre. No, para nada. No estamos con eso porque eso no refleja la verdad del Señor. Pero. A mí me llama la atención que normalmente quienes están en desacuerdo conmigo son hombres que como que les molesta la enseñanza y es como me la rebaten así un poco a Biblia y yo es como, bueno, pero esto también dice la Biblia, ¿cómo hacemos ahí, no? Ajá, ok, aquí está, lo encontré. Dice así: estar soltero por decisión es diferente a estar soltero porque todavía no es el tiempo de Dios. Podemos estar de acuerdo. Estoy de acuerdo con mucho de lo que publicas, pero hay que estar muy claros de que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, lo cual significa que las prédicas, aún las prédicas que no nos gustan, son inspiradas por el Espíritu Santo. Mi punto es que desde el púlpito se predica lo que Dios nos da para predicar. Y en los grupos y reuniones, células, reuniones de caballeros, damas, se puede usar para profundizar estos temas que expone. Esa es su opinión. O sea, tú tienes todo el derecho a tener tu opinión y... no hay ni... Ah, mira, me respondió, podemos hablar de esta respuesta. Ok, ¿qué le dije yo? Le dije, tienes razón hasta cierto punto, pero volver esto un absoluto tiene 2 problemas. 1, estarías diciendo, eso de verdad, no lo llamo a él, esto no es algo personal, pero su argumento es absurdo, porque implicaría que todas las prédicas son infalibles y que no tienen error humano, y decir que todas las prédicas están inspiradas por el Espíritu Santo, lamentándolo muchísimo, no es así. No es así de sencillo. O sea, hay prédicas fatales que dicen cosas que no son bíblicas y que deshonran al Señor y que no tienen nada que ver. Entonces, eso no es posible. O sea, no toda prédica está inspirada por el Espíritu Santo. 2, me estarías diciendo, le dije, que lo que el Espíritu Santo inspira solo lleva a los predicadores o maestros a usar ejemplos sobre matrimonio o hijos, y esto simplemente no puede ser así. Él me responde, me dice, entiendo lo que expones en el número 1, sin embargo,
los falsos maestros no son del cuerpo de Cristo, por eso el término falsos. Por ende, no son inspirados por Dios. Sí, pero es que tú no tienes que ser un falso maestro, o sea, el extremo, un falso maestro, para equivocarte en una prédica o para que una prédica estés diciendo lo que no es bíblico. Yo conozco o he escuchado o he visto prédicas que no son bíblicas, que tienen equivocaciones de personas que no son falsos maestros, que son creyentes como tú y como yo, que se equivocan, que cometen el error, qué sé yo, de orgullo, de pecado, de ignorancia, de lo que sea, y tienen prédicas. O sea, no tienes que ser un falso maestro para estar equivocado, para poder equivocarte. Las prédicas son falibles, es decir, se pueden equivocar, tienen errores. Entonces no estoy de acuerdo en ese argumento. Y luego dice que por qué sí él me dice que sí tiene sentido que el Espíritu Santo inspire a los predicadores a hablar solamente de matrimonio e hijos. Dice que sí. Dice, porque Pablo llama al matrimonio un ministerio y luego lo revela diciendo, así es la relación de Cristo, la cabeza y la iglesia y la esposa. Ay, amigo, tú y yo tenemos una conversación buena que tener con esto, porque Pablo también dice muchas cosas sobre la soltería. Estar soltero sirviendo a Dios, wow, es lo mejor, es lo mejor que hay, pero si no tenemos ese llamado, debemos casarnos y cada uno contento con lo que Dios le dio. Querido hermano en Cristo, si tú me estás escuchando, me encantaría tener una conversación contigo. Me encantaría que fueras a mi canal de YouTube y veas los videos sobre el don de soltería, veas los videos del regalo de soltería, o mejor, que te esperes otoño y compres mi libro. Porque, es más, ¿por qué te estoy promoviendo mis cosas si eso está en la Biblia? Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7 tiene una gran porción de lo que debemos saber. No sé ni de qué está hablando aquí Jorel. Jorel es uno de mis Patreons. Hola, Jorel. Ok, súper fiel. Ahora sí me tienen que hacer caso, por cierto. Ya no pueden hablar entre ustedes, no mentira, sí pueden hablar, pero me prestan atención. Esto yo creo que es un error de quizá como tomar un concepto o una figura bíblica y decir, bueno, entonces como el matrimonio es un ministerio, que realmente Pablo, bueno, sí se podría decir, pero yo no estoy tan de acuerdo con su planteamiento, pero tengo como que revisar algunas cosas para estar, no quiero hacer aseveraciones que luego puedan ser usadas en mi contra, y que sean mentira. Pero Pablo en 1 Corintios 7 lo que hace es una exposición maravillosa, además de que la soltería es un don, de que la soltería, un don no es solamente, no, la gente dice don es el don de lenguas, el don de soltería, el que tienen poquitos, no, la soltería es un regalo. Don significa regalo, algo que nos dan sin merecérnoslo, es algo bueno, algo para nuestro provecho, algo maravilloso que nos permite, en este caso, porque todos los dones siempre son dados para edificar a la iglesia, esto es una constante que vemos, coherente, que vemos además sobre todo en el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento. Y Pablo desarrolla todo este capítulo diciendo algo mucho más adicional que que no pueda, ¿cómo se llama? El que no pueda aguantarse, cásese para no quejarse. Pablo dice eso en una porción de 1 Corintios 7 y luego desarrolla un montón de cosas en contexto, y además ese cásese para no quemarse va dirigido, no es que no nos aplique, porque eso por supuesto nos aplica, hay que pensarlo, hay que tomarlo en cuenta dentro de la enseñanza, pero él está hablando de situaciones específicas en la iglesia de Corinto donde la gente quería vivir en inmoralidad sexual y no se casaban. Entonces, en fin, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo en 1 Corintios 7 hace una exposición maravillosa de por qué la soltería es un don y por qué es un regalo y por qué es una bendición, y lo hace en un contexto de hablar de que el Señor, al encontrarnos para Él, nos ha dado lo que más necesitamos, y desde que encontramos a Cristo, o que Él nos encontró, mejor dicho, lo importante no es vivir como si estamos casados, o como si estamos solteros, o como si compramos o vendemos, que es lo que dice más o menos en los versículos a partir del 30 de 1 Corintios 7, sino que tenemos que vivir como si esta vida no es nuestra, que es la exhortación del Evangelio completa. Entonces, ese es el espíritu de 1 Corintios 7. Entonces decir que hay que hablar más del matrimonio
porque esa es la figura que el Señor usa para ilustrar la unión de Cristo con su iglesia, yo creo que no tiene mucho sentido porque hay otras figuras, muchísimas figuras que el Señor usa, la viudez, la orfandad, que se usan constantemente para señalar nuestra condición, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar un poco qué estamos creyendo y cómo estamos exaltando unas cosas por encima de otras y por qué. Aquí están hablando del don de soltería. Miren, muchachos, lo mejor que yo les puedo dar del don de soltería hasta ahora, quizás después haga algo mejor, pero es un video que tengo en YouTube. Pongan don de soltería, la vida clara. Y ahí les hago, obviamente no es el estudio más profundo que existe, pero hasta hace 2 años que hice el video fue, el estudio y la enseñanza más completa que yo conseguí en español. De repente ya alguien sacó algo mucho mejor que lo mío, vayan a verlo también, por favor, pero yo creo que hablé de cosas que no encontré en ninguna parte en español. Y eso también es un capítulo del libro. Porque el don de soltería creo que es el don más malinterpretado, que si lo pensamos con detalle y si mucha gente dice, no, pero es que yo me voy a casar porque yo el don de soltería no lo tengo, porque yo siento atracción hacia el sexo opuesto, o sea que seguro que no. Es súper ilógico eso, porque además la gente dice, no, si tú tienes el don de soltería, tú puedes estar soltero feliz sin ningún problema, que eso no lo dice por ninguna parte Pablo de esa manera. Y porfa, vayan a ver el video porque lo explico mucho mejor y aquí ya se me va a acabar el tiempo del live, porque no quiero que sea un live de 2 horas. Por ahí me dicen, Clara, yo no siento que tengo un don de soltera. Es que yo creo que nadie va a sentir que tiene un don de soltería porque el don de soltería no es un regalo que el Señor te da, que te hace sentir como una blanca paloma que vuela por los cielos, sin tentaciones. Es totalmente irreal y es totalmente, no sé cómo decirlo, ilógico. Eso es lo más simple que puedo decir. Es ilógico pensar que el don de soltería es un don que se le da a 3 poquitos, o sea, de 30,000 personas se le da a 3. Y esa gente está flotando por los cielos sin preocupación alguna. Miren, es que hasta la gente que de verdad no se quiere casar porque dice, no quiero casarme porque no es el estilo de vida y desean servir al Señor de una manera como con una plena libertad de movimiento, por ejemplo. Esa gente tiene tentaciones, esa gente tiene luchas. Es que si el Señor a quienes nos ha regalado el matrimonio, ¿qué creen? Que cuando el Señor te regala el matrimonio, o ahorita voy a hablar de dones más específicos, tú andas en una nube porque te casaste con el amor de tu vida para siempre. No hay luchas, no hay tentaciones, no hay discusiones, no hay retos. Por supuesto que sí. O que cuando tú tienes un don de los 9 dones que están listados en 1 Corintios, cuando tú tienes un don, no, o sea, ese don me hace a mí andar por las nubes. Yo tengo el don de profecía, entonces yo ando profetizando a todo el mundo aquí sin ningún problema. No, así no funciona. Tú no dejas de tener tu naturaleza pecaminosa que lucha en contra de eso y que haces las cosas a pesar de. Mi opinión, por favor vean el video para que vean cómo sustento la opinión, es que el don de soltería no es un don que se le da a algunos pocos desgraciados y que si a ti te gusta tu vecino, tú no tienes el don de soltería. No, el don de soltería, en mi opinión, mi conclusión ha sido que el Señor, el Espíritu Santo, lo da a todo aquel que no está casado. Y para terminar el tema del don de soltería, se los voy a dejar así. Les voy a dejar esta reflexión que hasta ahora nadie me ha sabido responder. Si el don de soltería es un don que Dios le da a poquita gente y que además es irrevocable, porque si te lo da, mucha gente me dice, no, los dones son irrevocables, los dones del llamado son irrevocables, no se lo puedes quitar. Entonces, ¿qué pasa con una persona viuda? Porque no tenía el don de soltería, pero ahora que enviudó, lo tiene que tener, porque el don de soltería es la capacidad sobrenatural de refrenar tus impulsos sexuales. Entonces, el Señor le va a mandar a otro cónyuge. No, hay muchísima gente divorciada y viuda que no se vuelve a casar. Entonces, ¿qué es lo que tiene el llamado que Dios le está haciendo a esa persona por el resto de su vida? O sea, no entiendo. Me están pidiendo el link del video, pero es que, o sea, tendría que meterme acá y no sé cómo hacerlo sin salirme del live. Entonces, vétanse en YouTube o pongan en Google La Vida Clara, don de soltería, y ahí lo van a encontrar. Entonces, bueno, no iba a hablar yo del don de soltería hoy. Es que todos los temas se entremezclan, ¿no? Pero bueno, chicos, creo que les dejé muchas cosas que pensar. No sé si alguien tiene como una pregunta
específica del tema. Me están preguntando mucho sobre el libro. Miren, mi libro es con la editorial Lifeway, no ha salido, o sea, todavía no lo pueden comprar. No puedo decir, creo que todavía el nombre del libro, se los voy a decir cuando me dejen hacerlo, pero sí les puedo decir cuándo sale, y sale en otoño de 2023. Es posible que puedan tener un acercamiento al libro, saber la portada, parte de la promoción, la preventa, me imagino yo, mucho antes de eso. Pero sí, o sea, es un poquito más allá de lo que yo quisiera, pero es este año y ya va a salir y ya terminamos enero. Entonces, gracias Corina por mandar el link. Con respecto a la distribución del libro, pues a donde llegue la editorial, pero creo que tiene mucho que ver con que la gente lo pida, que le escriban como a sus librerías, por favor traigan este libro de Lifeway, y así se garantizan. Creo que también se va a poder comprar por Amazon, y la verdad cuando tengan más información todavía se las daré, pero ya vi la portada. En otoño de Canadá, bueno, otoño, o sea, de repente, aunque vivas en un... perdón, otoño, sí, del mundo norte. Es que no sé cuándo es otoño en Argentina, por ejemplo. Sí, septiembre, octubre. Yo creo que en Venezuela puede ser que sí, si no, hay que presionar para que llegue a Venezuela. ¿Cómo voy a ser yo venezolana y que ese libro no llegue a Venezuela? Si no, me llevo yo unas cosas, unas cargas y los mando. Creo que lo voy a dejar hasta acá, chicos. Perdónenme si fue como mucha información. Miren, estos eran los punticos que iba a compartir y terminó siendo mucho más porque ustedes también tienen muchas preguntas. Fue bastante larguito el live, pero creo que lleno de información que les puede bendecir. Yo sigo aprendiendo de este tema, yo sigo estudiando este tema porque, o sea, primero porque Dios me llama y eso, pero yo nunca me acerco a este tema como, bueno, sí, esto ya yo lo sé, los solteros. No, o sea, yo sigo aprendiendo de Jesús al estudiar el tema de soltería, sigo aprendiendo del Evangelio, sigo aprendiendo de mi deber como iglesia, sigo aprendiendo de la plenitud de Cristo. A mí, lo que yo estudio en soltería y en los temas que preparo me ayudan en mi maternidad, o sea, porque no se trata de soltería, de casarte, de la viudez, se trata del Evangelio y de cómo lo vivimos, ¿no? Queda guardado, siempre quedan guardados a menos que Instagram haga algo maligno en mi contra, pero no creo. A ver, ¿qué piensas de que una persona soltera ejerza el pastorado? No estoy en contra, pero creo que hay cositas que conversar al respecto, pero no estoy nada en contra, o sea, porque Jesús, Pablo, o sea, no tenemos un modelo bíblico para decir, no puedes. Pero creo que hay cosas que considerar a nivel práctico, bueno, ¿y qué va a pasar con esto, no? A ver, me están dando las gracias a ustedes por estar, y gracias por llegar acá, o sea, ni mi esposo se aguanta, no sé cuánto estuvimos aquí, 80 minutos míos hablando, así que gracias, que ustedes sí lo aguantan. Ay, Dios mío, qué vergüenza mi peinado, de verdad. ¿Vas a ver el video de cómo conocí a mi esposo? Sí. Que también es un video que tiene muchas vistas, pero no se concentren en ese video. Ese video es un cuento, es un testimonio hermoso, la verdad, no puedo descartarlo así. Pero los videos de soltería están mucho mejor hechos que ese video, entonces vayan a ver los videos de soltería. Gracias, Orel, por dar el nombre completo del video. Súper, gracias. Con ese nombre lo buscan. No, gracias a ustedes, de verdad. Antes de que se me olvide, 2 cositas. Muchachos, si tienen, sobre todo los que tienen un montón de preguntas y como un montón de ganas de saber más de esto, el mejor recurso que tengo para ustedes, ya que no les puedo ofrecer el libro porque no ha salido, es el curso online Solteros Cristianos. Ustedes van a mi biografía, ahí va a haber un link que dice Cursos Solteros Cristianos, y se meten ahí y lo compran y se inscriben. Es un curso de 17 módulos donde hablo de muchos de esos temas, donde les cuento mi historia, pero nos enfocamos en los básicos de la Biblia sobre la soltería, y te invito a hacer una serie de preguntas sobre el tema. Y lo último que voy a decirles, que últimamente se me olvida mucho decirlo, pero es necesario y tengo que recordarles, que ustedes saben que yo soy misionera a tiempo completo, me dedico junto con mi esposo a trabajar en un ministerio para estudiantes internacionales, para evangelizar estudiantes internacionales, y la otra mitad, bueno, realmente el 100% de mi tiempo soy mamá, pero en las horas que me quedan me dedico a la vida clara, a producir contenido, enseñanzas bíblicas, y ese es mi trabajo. Y ese trabajo se sostiene por ustedes, por lo que cuando Dios lo que pone en sus corazones,
para sostener este ministerio. Y hay personas que me envían ofrendas, pero hay personas que han querido hacer ese sostenimiento mensual y han querido hacer ese sostenimiento más seguro para mí y forman parte de mi membresía de Patreon o la membresía exclusiva de YouTube. Y a ellos, porque me apoyan no solo en oración, sino financieramente, les doy material exclusivo. Ahorita estamos teniendo un video exclusivo al mes. Les mando los guiones de los videos, los guiones del estudio bíblico. Les doy como un acceso mucho más personal. De hecho, mis Patreons ya vieron un poquito del libro y obviamente todo siempre con mucha confidencialidad. Pero les digo todo esto porque creo que si alguien de repente tiene en el corazón apoyar lo que hago, es una muy buena manera de garantizar que yo pueda seguir haciendo contenido público de esto. Michelle, me preguntas algo sobre el curso. Escríbeme un correo, porfa, a laclaravida@gmail.com con tus datos y yo te digo qué tienes que hacer, ¿ok? Bueno, chicos, ahora sí lo termino porque, o sea, que es esta habladera y además, sí, ya tengo que volver a mis labores. De día soy madre, de noche soy youtuber. Y luego vuelvo a ser madre y así ando todo el tiempo. Bueno, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Discúlpenme el peinado que no fue lo más arreglado hoy, pero bueno, espero que les haya gustado el live. Lo voy a guardar, lo voy a publicar también en YouTube para que lo tengan y lo puedan compartir. Háganme ese favor, mándenselo a sus pastores, a sus líderes, a sus familiares, a sus amigos, que lo pongan de fondo mientras lavan platos, porque creo que les puede bendecir a muchos. Gracias por estar aquí. Les mando un besito.